¿Qué tal? Buenas noches. Soy yo de nuevo, Rafael. Me gustó mucho cómo contaste mi primer relato, así que esta vez quiero compartirte otra experiencia. No es algo que viví directamente, sino que lo conocí a través de mi abuela. Como ya te he contado, pasé gran parte de mi infancia y adolescencia en México, y en esos días solía pasar mucho tiempo con mi abuela, quien vivía con nosotros en la misma casa. Aunque todos convivíamos con ella, yo pasaba especialmente mucho tiempo a su lado. Me sentaba con ella, platicábamos de todo tipo de temas, y de alguna forma, ella fue casi como una segunda madre para mí. Fue alrededor de esa época cuando ya estaba algo mayor, y a raíz de algunas experiencias paranormales que sucedían en la casa, como el relato de la niña del árbol que compartiste en tu canal, que mi abuela decidió contarme una experiencia que vivió un tío suyo. Nosotros, como ya te había compartido, vivíamos en un pueblito de San Luis Potosí, un lugar bastante alejado de áreas urbanas. La ciudad más cercana estaba aproximadamente a 1 hora en carro, así que es un pueblo rural, donde las creencias en brujas siempre han sido muy populares. Decían que las brujas merodeaban por los alrededores, aunque yo, siendo sincero, nunca había visto una. Solo había escuchado historias, y esta es una de ellas, una de las que me contó mi abuela. La voy a narrar tal como ella me la relató a mí. Mis tíos y mis padres eran gente de campo, vivían de la siembra y tenían varias tierras alrededor del pueblo. Tenían la costumbre de irse muy temprano por la mañana, ya fuera a sembrar o a cosechar, y fue en una de esas ocasiones, mientras iban por el campo, que vieron en el cielo nocturno unas bolas de fuego. En el pueblo se decía que esas bolas de fuego eran brujas que se transformaban para volar por las noches. Fuera de asustarse, uno de mis tíos afirmó que él sabía cómo atrapar una bruja, lo cual sorprendió al otro, quien era más escéptico y se lo tomó a juego. Sin embargo, mi tío decidió intentarlo. Colocó su cuchilla en el suelo, con el filo hacia arriba, y empezó a hacer nudos en una cuerda. Por cada nudo decía una de las 12 verdades del mundo. Menciono en este punto que mi abuela me contó cuáles eran esas verdades, relacionadas con la religión católica, aunque, siendo honesto, se me han olvidado con el tiempo. La última verdad era algo así como: de las 12 verdades del mundo, 12 los apóstoles que acompañaron a Jesús. Pero bueno, así mi tío fue diciendo cada verdad y haciendo un nudo, hasta que, al terminar de decir la 12ª y terminarlo, una de esas bolas de fuego cayó justo encima de la cuchilla. Para su sorpresa, de esa bola de fuego, como si el fuego mismo la hubiera dejado al descubierto, apareció una chica. No era una bruja como todos las imaginan, anciana y de aspecto temible, sino una chica joven y asustada, casi tan sorprendida como mis tíos al ver que el ritual había funcionado. Sin saber qué hacer con ella, pues después de todo se veía como una persona normal, escucharon cómo la chica les suplicaba que la dejaran ir, prometiéndoles una recompensa. Les aseguró que su padre tenía ganado y que les daría algo a cambio si no contaban nada. Finalmente mis tíos aceptaron y, para soltarla, el que hizo el ritual tuvo que deshacer cada nudo, de la última verdad a la primera. Al terminar, la chica se envolvió nuevamente en llamas, se transformó en una bola de fuego y se fue. Literalmente, así como vino, desapareció. Tiempo después, mis tíos, con curiosidad y algo de incredulidad, decidieron ir al rancho donde la bruja les había dicho que vivía. Cuando llegaron, la vieron como una persona común, junto a su padre, detrás de la casa. Ella inmediatamente los reconoció y al acercarse les preguntó si venían por el encargo. Les pidió que esperaran y al cabo de unos minutos salió con una vaca y un par de becerros, los cuales le entregó sin explicaciones, pero con un claro entendimiento de por qué estaba agradecida. Les recordó que no dijeran nada y así mis tíos regresaron a casa. No contaron nada al pueblo porque pensaban que nadie les creería y la historia se quedó como un relato familiar. Así que, años después, cuando yo era niño, esa historia recuerdo que me parecía impresionante.
aunque nunca pude comprobarla con los tíos mencionados, ya que para ese entonces habían fallecido. Para mí se quedó como uno de esos relatos de las tardes en que hablaba con mi abuela. Sin embargo, muchos años después, tuve la experiencia que me hizo recordar lo que me contó y cuestionarme cuánto de verdad podría haber en sus palabras. Estábamos en la carretera alrededor de las 9 o 10 de la noche. Íbamos en el carro mi padre, madre, mi hermano y yo, cuando mi madre, visiblemente asustada y con una voz preocupada, nos llamó la atención diciéndonos que miráramos hacia arriba. Al principio pensé que veríamos un cometa o algo similar, pero al voltear vimos una bola de fuego que, pronto me percaté, estaba siguiendo el carro. Me asusté pues no entendía lo que estaba viendo. Esa cosa iba a la par del auto. Incluso cuando mi padre aceleró para dejarla atrás, la bola de fuego también aumentó su vuelo, manteniéndose siempre a nuestra velocidad. Después de unos 5 minutos de persecución e incertidumbre, la bola de fuego nos adelantó. Se desvió hacia un árbol alto al borde de la carretera y en lugar de prenderlo en llamas, desapareció como si se hubiera sofocado en el propio árbol, detrás del cual, curiosamente, había una casa. Nunca supimos a quién pertenecía, pues estábamos a las afueras del municipio, en una zona bastante desolada. La experiencia en verdad me dio mucho en qué pensar, y no tengo duda de que lo que vimos esa noche fue una bruja. Después de eso, las historias de mi abuela y las leyendas del pueblo ya no me parecieron tan ajenas. Muchas gracias por leerme y mando un saludo a la comunidad. Aún tengo más relatos, algunas experiencias propias y otras cuantas que se quedaron en familia. Hola, me llamo Sebastián, vivo en Cervantes, un pequeño pueblo en Costa Rica, el cual fue el lugar donde ocurrió lo que contaste en El Nahual de Cervantes. En verdad me encantó esa historia. Hoy te quiero contar una historia que le ocurrió a mi bisabuelo y que en verdad me dejó impactado. La contaré en primera persona. Yo trabajé muchos años de mi juventud en una finca ganadera. Era un trabajo que me gustaba en cierta manera, pero que, con el tiempo y por circunstancias especiales, terminé abandonando. Todos los días me levantaba a las 2:30 de la madrugada para ir a ordeñar a las vacas. Aclaro que nunca tuve miedo de irme solo a esas horas rumbo a la lechería. Lo único extraño que ocurría en todo caso era una extraña sensación de que no caminaba solo. Pero solo eso, pues no lograba ver a nadie más por aquel camino. La ruta que yo seguía era de piedra, rodeada de árboles frondosos y matorrales muy crecidos. El camino pues era de lo más oscuro, por lo que tenía que llevarme una lámpara para poder ver algo mientras caminaba. En una parte del camino había una bajada inmensa que daba hacia la lechería, ubicada en un llano bastante amplio. Una madrugada, como siempre, me preparé para irme a trabajar y con buen tiempo salí de casa. Esta vez, a diferencia de otros días, algo se sentía más extraño. Me sentía como observado y que alguien caminaba justo a mi lado. El ambiente daba vibras muy pesadas. Una vez que entré a la zona donde había muchos árboles, empezó a hacer un frío intenso. Esa fue mi señal para apresurar el paso. En mi andar, repentinamente un ruido me frenó en seco. ¿Eran pasos, tal vez? No lo sé, pues solo escuchaba las piedras del camino moverse, justo después de mí. A pesar de sentir que algo no andaba bien, decidí no darle importancia y seguir adelante. Pero conforme avanzaba, el ruido y la sensación solo crecían. Ahora los pasos eran más claros. Tomando aire, me detuve y volteé hacia todos lados.
buscando quién andaba siguiéndome. Al no ver nada y disponerme a seguir, sentí una mano posarse sobre mi hombro. Era fría y pesada, de gran tamaño y fuerza, con la que me tomó para no dejarme ir. Me quedé inmóvil. Aunque quería correr, no podía siquiera dar un paso. Entonces sentí otra mano sobre mi cabeza, la cual me tomó del cabello y me levantó, para después empezar a moverse hacia adelante, en la dirección a la que yo me dirigía. Esa cosa me soltó una vez llegamos a la finca, y durante el día jamás llegué a verla. Pero la situación siguió ocurriendo, cada vez con más frecuencia. En un punto, todos los días, llegó a tomarme del cabello y prácticamente arrastrarme hasta mi trabajo. No tardé en encontrarme mal. No sabía qué hacer, qué era esa cosa o qué quería de mí. Tenía demasiado miedo de ir a trabajar a esas horas. Estaba cansado de vivir lo mismo día tras día. Así que decidí renunciar. Cuando lo hice, aquello que me atormentaba dejó de aparecerse casi por un mes. Estaba aliviado. Creí que ya no volvería a verlo. Un día, ya con otro trabajo, llegué tarde a casa. En aquel entonces vivía con mi hermano Pancho. Esa noche eran alrededor de las 9, así que haciendo lo propio, comí y me fui a acostar. Más tarde, siendo exactamente las 2:30 de la mañana, me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté y fui directo al pasillo que conectaba con la zona de los cuartos y el resto de la casa. Este era un pasillo muy largo, con paredes de madera, muy oscuro, debido a que no había ninguna ventilación o tragaluz. Caminé tranquilamente hasta que choqué con algo, un gran bulto negro. Inmediatamente lo vi, caí al suelo del susto. Este bulto, cosa, lo que fuera, se dio la vuelta y reconocí su silueta. Era la misma cosa que me seguía en mi camino al trabajo. Al fin pude verla bien. Era alta, tenía forma de un hombre adulto, pero en su rostro no había nada, ni ojos, boca, absolutamente nada. Esa cosa empezó a acercarse lentamente hacia mí. Yo estaba paralizado, no podía moverme. Gracias a Dios, mi hermano apareció detrás de mí y rápidamente me tomó para meterme a su cuarto. Ya adentro trató de tranquilizarme y sin que él lo pidiera, le conté lo que había pasado. Acto seguido, él tomó una cruz que tenía colgada en su cuarto y me la dio. También agarró una botella con agua que había traído de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Agua bendita para regar un poco en la puerta. Tras ello abrió. La criatura estaba al final del pasillo, esperando, como viendo hacia la puerta, hacia nosotros, y sin aviso empezó a correr hacia el cuarto. Mi hermano, fuera de echarse para atrás, se paró firmemente, y en cuanto tuvimos muy cerca aquello, le arrojó agua bendita encima. Esa cosa empezó a retorcerse en el suelo de manera horrible, emitiendo sonidos espantosos. Solo entonces mi hermano cerró la puerta y empezó a orar. Yo, por supuesto, me uní a su oración. Los espantosos ruidos cesaron cuando vimos que empezó a amanecer. Ahí terminó su historia, pero mi abuela la continuó, contando que ella también se le había parecido esa cosa. Ella la veía trepada en un árbol, cerca de nuestra casa, cada noche después de regresar de su trabajo, pero nunca tuvo un encuentro tan cercano como el de mi bisabuelo. Agregó que a mí también se me ha parecido. Una noche mientras volvía de un ensayo, la vi sobre la luz de un poste. En verdad, era un ser espantoso. Hola, comunidad Voces del Abismo. Espero que mi relato sea bien recibido. Soy de Perú, del departamento de Loreto, capital Iquitos.
Sigo este canal desde hace 3 años y desde que los descubrí por sugerencia, estoy al pendiente de cada video. Antes de comenzar mi relato, quiero explicar cómo es el espacio de mi humilde hogar, para que puedan imaginar el entorno de los sucesos. La casa solo tiene una ventana desde donde se podía observar el exterior. Al ingresar se encuentra un pequeño espacio que era considerado la sala principal. Al costado de la ventana había un pequeño escritorio. Entre la sala principal y el escritorio había un pasillo que divide 2 habitaciones y el comedor. Detrás del comedor, el baño, y al costado, la cocina. Detrás de esta y el baño estaba la puerta. Las habitaciones eran separadas por triplay y tenían un pequeño espacio por donde la luz del atardecer podía ingresar. Entre la cocina y el baño solo separaba una simple cortina de plástico. Y, en cuanto a la huerta, tenía un gallinero, un cocotero o palmera de coco, plantas medicinales y un árbol de toronja. Ahora bien, lo que les contaré me sucedió en el año 2009. Tenía en ese entonces 6 años. Recuerdo bien que había despertado antes de que el sol se ocultara. Yo dormía con mi familia, mis padres y 3 hermanos, en una de las habitaciones. El espacio, a decir verdad, era acogedor, y en la otra habitación dormían mis abuelos y primos. Ese día recuerdo que llegué cansado de la escuela, por lo que me dormí toda la tarde para ponerme a estudiar con más energía por la noche. Por otro lado, mis padres se fueron a trabajar y mis hermanos estaban jugando en el barrio con mis primos. Mi abuelita estaba en un bingo con sus comadres en la vereda de la casa. Con esto digo que me encontraba solo en casa. Desperté con las risas de las señoras y vi la luz del atardecer tocar mi vista. Lo primero que pensé fue en querer orinar, así que salí de la habitación llamando a mi abuelita para que me acompañara al baño. Además de no recibir respuesta, las voces de las señoras dejaron de escucharse. Caminé medio dormido hacia el baño, sujeté la cortina y me puse a hacer lo mío. Repentinamente, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, haciéndome voltear hacia la huerta. No encontré nada inusual, solo las gallinas comiendo maíz. Dejé escapar un suspiro de alivio, diciéndome a mí mismo que era mi imaginación, que solo eran las gallinas y lo oscuro que se estaba poniendo, jugándome una mala pasada. Sin darle más vueltas, me lavé las manos y cerré la cortina. Regresé a la cama y dado que aún tenía sueño, no tardé en caer dormido. Pero una vez más desperté con ganas de ir al baño. Ahora la noche había caído por completo y la oscuridad consumido todo. Lo curioso es que no había nadie en la casa. Vi la luz de la cocina que estaba encendida, por lo que supuse que mi abuelita estaría ahí. La llamé para que me acompañara al baño, pero no hubo respuesta, así que una vez más me encaminé a solas, más temeroso que la primera vez. Camino hacia el baño, apenas abriendo la cortina, vi a esa cosa, algo con ojos brillantes que sobresalían en la oscuridad, detrás del cocotero. En cuanto se percató de mi presencia, lo que fuera aquello, empezó a gatear en mi dirección, deteniéndose en la entrada de la cocina. Yo quería huir, pero mi cuerpo no respondía, solo lágrimas brotaron, nublando mi vista. Mi corazón latía demasiado rápido, la respiración se me cortaba y ningún sonido salía de mi boca. El miedo que me provocó ver aquello me hizo caer hacia atrás. Aquello se mantenía al margen, mirándome desde las sombras, así que, al notar que no podía pasar más allá de la luz, dejé de llorar y aunque sentí un poco de alivio, duró solo hasta que vi cómo tomaba la forma de mis seres queridos frente a mis ojos. De forma grotesca se transformaba en una figura alejada como se veían en realidad, pues una grotesca sonrisa se dibujaba en sus rostros, sin perder ese maldito brillo en sus ojos. En este punto quería gritar, correr hacia la sala, mas lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Al abrirlos, esa cosa ahora estaba de pie, detrás del cocotero. Mis manos temblaban, no sabía qué hacer,
y como si la situación aún pudiera volverse más aterradora, esa cosa habló. ¿Tienes miedo? No te haré daño, solo quiero jugar. Sin saber qué más hacer, comencé a decir en voz alta la oración que mi madre me había enseñado para antes de dormir. Ella me decía que si me sentía solo y con miedo, invocara la compañía de Cristo, que Él me protegería pues era hijo de Dios. Ver a aquello maldecir y soltar alaridos me dio la fuerza para levantarme y salir corriendo de ese lugar. Al ver a mi abuelita hablando con la vecina, me acerqué, ahogado en lágrimas. Ella se preocupó al verme en ese estado, pálido y sudando frío, y me pidió que entrara a la casa para explicarle qué había pasado. Pero yo no quería volver, no quería dar un paso adentro, porque temía volver a encontrarme esa cosa. Mi abuelita entonces se agachó y limpiándome las lágrimas, me preguntó lo sucedido. Dudaba decirle, pero al final le conté todo. Ella, aterrada, me dijo que no me había escuchado llamarla, que pensó que seguía dormido. Intentó convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero ahora sé que ni ella misma se tragaba eso. Aún así, me tomó con fuerza de la mano para meterme a la casa. En la cocina, con el miedo haciéndome temblar, levanté la mirada para señalar el lugar donde había visto esa cosa, y al dirigir la mirada hacia la huerta, la vi. Aún seguía en la entrada de la cocina. Su sonrisa se transformó en una mueca de disgusto al ver a mi abuela. Apunté entre lágrimas hacia donde esa cosa estaba, pero mi abuelita, a pesar de enfocar la vista, no lograba ver de tan oscuro que estaba. Hasta que escuchó una rama del cocotero romperse, se dio cuenta de que algo estaba ahí, y sin perder el tiempo me tomó en brazos, cerró la cortina y me llevó a la sala principal, donde me ordenó que no me moviera de ese lugar, mucho menos viera hacia el pasillo. Tras ello, llamó a mis hermanos para contarles lo sucedido. Les rogó que no me dejaran solo a partir de ese momento. Mi abuelita puso también al tanto a mis padres apenas llegaron a la casa, y sin perder el tiempo, al día siguiente me llevaron con una curandera, me hicieron una limpia y se les dieron indicaciones a mis padres en privado. Desde ese día empecé a dormir con ellos durante un tiempo. Ya no iba solo a la huerta, siempre había alguien cuidándome, estaba acompañado en todo momento. 3 años después cortaron el cocotero y las demás plantas para ampliar la casa, debido a que la familia comenzaba a crecer. Muchos años después, en la Navidad del 2018, estuvimos hablando sobre diversos temas en familia, hasta que salieron las experiencias paranormales. Mi hermano mencionó lo sucedido en 2009, por lo que algunos familiares me pidieron que diera una descripción de lo que había visto. Les conté mi experiencia, a lo que algunos parientes opinaron que se había tratado del diablo queriéndome llevar, y otros que solo había sido un duende asustándome. Al final nunca supe qué era esa cosa. Mi abuelita me dijo que era un espectro queriendo llevarme para convertirme en un alma corrompida. Eras un niño puro e inocente, al que ese demonio quería poseer. Esa hierba le selló en el árbol, pero no íbamos a correr el riesgo de perder a mi querido nieto, dijo. Siempre estaré agradecido con mi abuelita por cuidarme y protegerme en todo momento. Ella también tuvo su experiencia y sabía que cada árbol tenía un guardián. También que lo sobrenatural existe entre nosotros. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.